Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad práctica. Esta vez había surgido en el grupo de WhatsApp donde convocamos las sesiones, había surgido la sugerencia de hacer una sesión sobre la gestión de las emociones. Y bueno, pues como es un tema muy interesante, pues vamos a hacerla. Vamos a plantear la gestión de las emociones, lógicamente desde un enfoque espiritual. Y bueno, pues sin más, vamos a ello. En primer lugar, pues vamos a hacer algunos antecedentes, como siempre, para luego poder centrar el tema y hablar específicamente de la gestión de las emociones. Pero primero vamos a centrar el asunto para poder luego comprender bien de dónde viene esta propuesta de gestión emocional. Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar sobre el conocimiento humano, la forma en la que funciona nuestra mente y nuestra relación con el entorno. En sesiones anteriores ya hemos hablado en varias ocasiones de que el origen de nuestra forma de relacionarnos con el entorno, pues es lógicamente nuestra mente. El contenido de lo que tengamos en nuestra mente, nuestro sistema de pensamiento, nuestro conjunto de creencias, pues es el que va a finalmente determinar cuáles son las emociones que sentimos. Las emociones que sentimos son, a su vez, la causa del comportamiento posterior que adoptamos en función de esas emociones que sentimos, en función del sistema de pensamiento con el que interpretamos nuestro entorno. Entonces tenemos causa primera, sistema de pensamiento, contenido mental, mentalidad, que tiene como efecto inmediato unas determinadas emociones que sentimos cuando, conforme a ese sistema de pensamiento, conforme a ese contenido, interpretamos lo que ocurre. ¿De acuerdo? Entonces, al interpretar lo que ocurre, sentimos una emoción. Según esa emoción sea en un sentido o en otro, pues a partir de ahí adoptamos un comportamiento, pasamos a la acción de una forma o de otra. Y el conjunto de emociones y comportamientos, que además las emociones y los comportamientos se retroalimentan entre sí, pues finalmente de ahí resulta una determinada experiencia de vida. Esa experiencia de vida es la resultante final y es con la cual pues, las personas podemos respondernos ante la pregunta ¿soy feliz o no soy feliz? ¿Cómo es mi vida? ¿Estoy contento? ¿No estoy contento? ¿Estoy satisfecho? ¿No estoy satisfecho? Entonces, bueno, pues toda esta rueda de causa y efecto que tenemos entre sistema de pensamiento, emoción, comportamiento y experiencia final es la forma técnica en la que funciona pues nuestra forma de interactuar en nuestro mundo, nuestra forma de conocer. Bueno, vamos a completar un poquito esta idea dándole vueltas a diferentes aspectos, ¿no?
Nosotros, cuando nos relacionamos con el mundo, lógicamente lo hacemos pues desde nuestra posición, desde nuestro cuerpo. Tenemos unos sentidos físicos que nos permiten pues percibir lo que ocurre a nuestro alrededor. Es la vista, es el oído, es el olfato, es el gusto, es el tacto, esos sentidos pues lógicamente nos traen datos de lo que sucede en el exterior y esos datos pues los procesamos en nuestro cerebro, que es donde teóricamente aquí pues pensamos que está alojada nuestra mente, ¿no? Entonces, esos datos que recibimos del exterior pues los interpretamos. Una misma cosa que ocurre externa no se interpreta de igual forma por dos personas diferentes. Cada una de esas personas no va a tener una interpretación exactamente igual de un mismo hecho objetivo. Ahí es como vemos que surgen los aspectos subjetivos. Los aspectos subjetivos es sencillamente que ante un mismo hecho objetivo, cada persona vamos a interpretarlo de diferente manera. Y entonces esa interpretación, lógicamente, es precisamente con la que vamos a aplicar el sistema de pensamiento concreto que cada uno de nosotros tengamos como filtro interpretativo de esa situación que ocurre en el exterior. Entonces, una persona que tiene un contenido mental, un sistema de pensamiento, ve una cosa externa y como resultado de esa interpretación siente una emoción, y otra persona, ante el mismo hecho, realiza su proceso de interpretación y, sin embargo, como tiene un diferente contenido mental, una diferente mentalidad interpretativa, pues entonces obtiene otra emoción. De esas dos emociones van a resultar comportamientos diversos, y de esos comportamientos diversos, a lo largo de todo el día, cada uno de los días de la vida de una persona, pues va a dar como resultante final en cada momento una experiencia de vida, una sensación final de cómo se siente uno y si es feliz, si está satisfecho, si está realizado o no. Bueno, esta interpretación, pues lógicamente conlleva pues unos procesos de análisis de lo que ocurre. Entonces nosotros analizamos lo que ocurre según nuestra mentalidad. Una vez que lo analizamos, lo valoramos, lo evaluamos. Después de evaluarlo, lo clasificamos. Y después de clasificarlo, pues obtenemos unas conclusiones finales. Entonces, bueno, pues eso es un proceso muy rápido y cuando vemos que ocurre algo, pues rápidamente lo hemos clasificado. Y entonces ese es el proceso interpretativo que realizamos de lo que ocurre exteriormente. Y ese proceso interpretativo es precisamente el origen de las emociones. Ya hemos visto mentalidad, contenido de un sistema de creencias concreto, interpretación de lo que percibimos externamente, y eso genera la emoción. Y luego, pues, la emoción, lógicamente, es muy importante porque determina un determinado comportamiento de respuesta, y el conjunto de emociones y comportamientos de respuesta, pues es la experiencia final de la vida de una persona. Bueno, entonces, eso es un poco la base en la cual vamos a encuadrar esta charla sobre las emociones. Bien, ahora hablemos un poco de los sistemas de pensamiento. Esta cuestión del origen de la emoción y de ese proceso del conocimiento humano
recordaréis que en alguna de las primeras sesiones que hicimos de iniciación a la espiritualidad práctica, pusimos el ejemplo de la persona A y la persona B, ambas que van caminando por la calle, y entonces ambas ven que se aproxima por su misma acera pues un mendigo, un borrachín, pues que va con una botella y que va pues en ese momento pues borracho, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquel ejemplo es un ejemplo claro, se puede consultar en la grabación correspondiente, de cómo la persona A, según una mentalidad que tiene previamente arraigada, pues al ver al borrachín, interpreta de una determinada forma, con ese análisis, esa evaluación, esa clasificación y esas conclusiones finales, interpreta de una determinada forma eso que percibe, lo interpreta interiormente, y entonces ahí surge una emoción diferente de la que surge al individuo B, porque el individuo B, al ver los mismos hechos, pues realiza un análisis, evaluación, clasificación y conclusión diferentes que el individuo A. Y entonces la emoción que tiene es diferente. Y eso pues determina diferentes comportamientos en ambos, y al final de todo pues se produce una experiencia resultante de todo lo que ha generado interpretar de una forma el mismo hecho o interpretarlo de otra forma. Y ahí, pues yo creo que en ese ejemplo, que creo que recordamos, pues quedaba perfectamente claro no solo el proceso de interacción que tenemos con el mundo, con esa experiencia resultante diferencial para cada uno de nosotros, sino que además, bueno, pues ese diferente sistema de pensamiento, ese diferente conjunto de creencias estructurales que usamos como filtro interpretativo de nuestra realidad, pues es el origen y causa de nuestras emociones. Bien. Bueno, para poder comprender esto algo mejor, tenemos que hablar también de que nuestra mente, como ya todos sabemos, es público y notorio, pues tiene esencialmente, también estructuralmente, dos partes diferentes. Tiene la parte consciente. La parte consciente es esa que utilizamos desde que nos despertamos por la mañana hasta que nos dormimos por la noche, eso siempre que mantengamos ese nivel de conciencia durante el día, que se puede perder de muchas formas, ¿no? Pero bueno, suponiendo que mantienes el nivel de conciencia durante el día, esa es la parte consciente de la mente. Como es muy difícil describir la consciencia, pues yo siempre recurro a que es la parte de la mente que manifiesta un alto grado de intensidad de representación y de control de información, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la mente consciente es la mente con la que nosotros nos relacionamos en la práctica con el mundo. Es con la que realizamos ese proceso interpretativo, digamos, a nuestro alcance, porque ya sabemos todos que hay otra parte de la mente que es la parte inconsciente o subconsciente. Bueno, todo lo que no es consciente es inconsciente, es decir, inconsciente es aquello que se manifiesta en tu mente sobre lo que no tienes un alto grado de intensidad de representación y control en un determinado momento. Y entonces, bueno, pues como es complejo de definir, pero todos sabemos lo que es, bueno, pues le llamamos el inconsciente. Y ese inconsciente, pues también alcanzamos a
a entender que tiene también partes, al menos 2 o 3. Tenemos la inconsciencia cercana, es decir, en la que con un pequeño esfuerzo podemos rescatar datos y llevarlos a la parte de alta intensidad de representación y control, es el recuerdo rápidamente, no te acuerdas una cosa y la recuerdas y entonces la incorporas a la mente consciente y entonces ya la metes en el filtro, ¿no? Siempre pongo como ejemplo para esto el funcionamiento de un ordenador. El ordenador personal, el PC, cuando arranca, pues obtiene del disco duro, el disco duro puede ser el inconsciente, obtiene y carga en la memoria RAM, en la consciencia, los programas que necesita, pues según arranca. Entonces nosotros nos despertamos por las mañanas y cada vez que nos despertamos, pues cargamos del disco duro el inconsciente, el almacén, a la memoria RAM, a la parte de procesamiento, cargamos pues los datos, los programas, las bibliotecas y las librerías que vamos a utilizar. Entonces cargamos el programa de identidad, nos acordamos de quiénes somos y, en fin, pues una memoria cercana y una memoria lejana muy selectiva de cosas básicas, cargamos el programa de me tengo que asear, me tengo que vestir, me tengo que ir a trabajar, en fin, todos esos programas se cargan y con eso pues empezamos a funcionar. Entonces esa inconsciencia, bueno, pues es cercana de acceso rápido, rápidamente accedes y los datos que están sin un alto grado de intensidad de representación y control, pues los pasas al alto grado de intensidad y ahí los puedes procesar, ¿no? Y luego pues tenemos una inconsciencia media y una inconsciencia lejana. La inconsciencia lejana, para que nos hagamos la media, vamos a hablar de la media. La media, para que nos hagamos una idea, bueno, pues puede ser todo lo que ha pasado por nuestra mente en nuestra vida, que de alguna forma pues está ahí almacenado y no es tan fácil rescatarlo. Igual para rescatarlo pues tenemos que tirar de ir al ordenador y ver las fotos de las vacaciones del 2014 y entonces al ver las fotos pues rescatas porque si no pues no logras rescatar con facilidad esos datos, ¿no? Eso sería una inconsciencia media. Y luego hay una inconsciencia lejana. Y la inconsciencia lejana es el fondo de saco, es el resto de cosas. Y esa es muy grande, misteriosa y desconocida. ¿De acuerdo? Porque, bueno, pues muchas veces nos sorprendemos incluso de cómo es posible que nuestro cuerpo funcione sin estar nosotros con un alto grado de intensidad de representación de cómo funciona. Pues, por ejemplo, no estamos todo el día interpretando, evaluando, analizando, concluyendo y decidiendo que el corazón tiene que latir, ni que el sistema digestivo tiene que funcionar, ni que, bueno, pues todo el resto de sistemas corporales tienen que hacerlo, ¿no? Bueno, pues eso, lógicamente, son funcionamientos mentales, es el cerebro quien controla todas esas funciones fisiológicas y eso es una inconsciencia lejana que, como vemos, pues el que sea inconsciente y no la tengamos en la parte consciente de alto grado de representación y control, no impide que funcione. Está funcionando. De hecho, pues nosotros respiramos, late el corazón, hacemos la digestión y millones y millones y millones y millones de otros procesos múltiples que tiene nuestro cuerpo que se hacen, bueno, pues solos. Bueno, no es que se hagan solos, sino que tú no tienes realmente pues un alto grado de representación y control de esos procesos en todo momento en tu mente, ¿no? Bueno, bien. Bueno, pues eso, esa explicación nos acredita que cuando nosotros vamos a realizar nuestra interpretación de lo que ocurre en el mundo, pues lógicamente actúa toda nuestra mente, influye, toda nuestra mente influye. No solo el filtro interpretativo que nosotros estamos en ese momento manejando con un alto grado de representación y control. Es decir, no solo influye
la consciencia los datos que estamos manejando en la memoria RAM para interpretar, sino que influye todo, todo ese conjunto de datos, sean conscientes, los manejemos con un alto grado de representación y control o no, inconsciencia media y lejana, todos los datos nos están influyendo a la hora de interpretar. Bien. Bueno, pues eso yo creo que da una imagen algo más enriquecida del funcionamiento de nuestra interacción con el mundo, de cómo nos relacionamos con el mundo, cómo percibimos, interpretamos y respondemos. Y bueno, pues una vez que hemos visto un poco técnicamente cómo funciona esto, pues vamos a hablar ahora de los contenidos. Los contenidos que tenemos en mente, lo tenemos que hacer de una forma muy genérica, porque lógicamente, pues cada uno tiene contenidos muy específicos en su mente, muy específicos. Eso es precisamente lo que hace que no haya dos respuestas exactamente iguales ante un mismo hecho. No hay dos interpretaciones, no hay dos análisis, evaluaciones, clasificaciones y conclusiones finales en 7.000 millones de personas, ¿de acuerdo? Más otros tantos miles de millones de animales que, si bien no tienen el alto grado de consciencia autorreferente que tenemos nosotros, sí tienen algún grado de conciencia para también realizar su interpretación. De hecho, pues, cualquiera que haya tenido mascotas, pues se da cuenta que a la mascota le ocurre lo mismo. Una mascota ve una cosa y interpreta de una forma esa cosa, siente una cosa diferente y reacciona de una forma distinta a otra mascota. Bueno, pues, en fin, no hay dos respuestas distintas, sí hay respuestas muy parecidas. Y el que haya respuestas parecidas tiene razones que vamos a examinar ahora mismo. Porque, bueno, ya hemos visto que dos respuestas exactamente iguales no hay, pero como hay respuestas parecidas, vamos a entender por qué hay respuestas parecidas. Y hay dos niveles de explicación de que haya respuestas parecidas de las consciencias ante el mundo con el que interactúan, ¿de acuerdo? Hay dos razones por las cuales hay respuestas parecidas. La primera razón también la tocamos refiriéndose, bueno, pues a la especie humana. La tocamos en alguna de esas primeras sesiones en las que hablábamos de que si bien el abanico de posibilidades que tenemos cada uno para interpretar es tan enorme que no hay dos interpretaciones iguales, si bien eso ocurre, luego nosotros en la práctica, pues por diversas razones, nos adherimos a sistemas de pensamiento de moda, creencias de moda, son esas latas envasadas que vamos al supermercado y disponemos de ellas y entonces, bueno, pues nos adherimos a sistemas de pensamiento que por muy diversas razones pues nos atraen y entonces no, pues yo me he convertido a pensar en tal, no, pues yo me ha convencido tal criterio y ahora pienso de esa forma. Y entonces, bueno, pues por un sentido práctico y por cierta comodidad, pues nos adherimos a sistemas de pensamiento y eso genera pues que haya digamos, a nivel colectivo, pues reacciones o formas de interpretar grupales, según tú te adhieras a un sistema de pensamiento en cada aspecto de la vida. Pues, por ejemplo, pues en cuestiones, el ejemplo más claro es la política, ¿no? La política, bueno, pues yo cojo, yo esta lata, yo esta otra lata, yo esta otra lata, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchas veces por simplificar, por comodidad, por generar una sensación de arraigo a un determinado grupo, pues entonces con esas latas realizamos interpretaciones bastante similares. De eso ya habíamos hablado en su momento. Esa es una de las razones por las cuales hay formas de interpretar parecidas. Pero luego hay otro nivel de razones por las cuales hay formas de interpretar parecidas, que esto es algo más profundo y es algo más general. Es algo más general.
como estamos hablando de la especie humana, vamos a decir que es algo más general de la especie humana, ¿no? Y es algo que tenemos que, de alguna forma, explicarlo en el sentido de definirlo como el sistema de pensamiento de los opuestos. Esto parecería que intentó descubrir el Mediterráneo, pero bueno, no está mal el dejar claro que en nuestro mundo hay muchos opuestos y que son estructurales. Pues, por ejemplo, pues el bien y el mal. El bien y el mal son dos opuestos. Es un eje principal de ideas opuestas que cuando nosotros interpretamos lo que ocurre, pues es uno de los criterios de clasificación que tenemos. Lo que está bien y lo que está mal. Sistema de pensamiento de los opuestos. Bueno, esto, aunque el ejemplo más representativo es el bien y el mal, en realidad nosotros para relacionarnos con el mundo tenemos pues todo un conjunto, vamos a llamarle de librerías de datos, ¿no? A las cuales acudimos pues para poder interpretar y clasificar lo que percibimos con esos periféricos externos de hardware, ¿no? Los ojos y los oídos y tal. Entonces percibimos y cuando interpretamos, pues una de las librerías de interpretación siempre es lo que está bien y lo que está mal. Todas esas librerías de interpretación se caracterizan siempre porque tienen dos extremos opuestos y una gradación intermedia, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que interpretamos, pues siempre vamos cogiendo pares de opuestos y vamos, lo que vemos, colocándolo, clasificando en un punto de esa gradación. Bueno, pues esto es más bueno, esto es más malo, pues esto es de esta forma. Siempre los vamos colocando en esa escala, ¿no? Y entonces, de esa forma, pues nosotros es como interpretamos el mundo. Para nosotros es una base de interpretación necesaria, porque como lo tenemos que interpretar todo, pues ¿cómo íbamos a clasificar lo preferible a lo no preferible si no es con base en colocarlo en esa escala entre dos opuestos de lo máximo mejor y lo mínimo peor, ¿no? Siempre tenemos que estar pues con esa evaluación, ese análisis, esa evaluación y esa clasificación. Y para clasificar siempre utilizamos una escala. Y en esa escala, pues hay un extremo, hay otro extremo y luego pues colocamos las cosas en el medio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues de esa forma es como nosotros digamos que evaluamos pues la realidad, la clasificamos y obtenemos nuestra conclusión de lo que vemos. Porque, bueno, pues al clasificarlo lo hemos puesto ahí en esa escala, ¿no? Entonces, a partir de aquí vamos a darnos cuenta de que en las escalas siempre está lo mejor y lo peor. El ejemplo más representativo es el bien y el mal, ¿no? Pero bueno, pues podemos ver otras escalas, ¿no? Pues por ejemplo, abundancia y escasez, ¿no? Bueno, pues la escasez es lo peor y la abundancia es lo mejor. El bien es lo mejor, el mal es lo peor. Y así todo, ¿eh? Todo lo que clasificamos, pues siempre lo ponemos en la escala entre lo que es más preferible y lo que es menos preferible, ¿eh? Y lógicamente, pues lo que es más o menos preferible, pues lo interpretamos, pues como hemos dicho antes, de forma individual. De forma individual, bueno, pues a alguien hay una cosa que le parece mejor, pero a otra persona pues le parece peor. Y entonces cada uno lo sitúa en su punto de esa escala de gradación. Y de aquí lo que creo que es más interesante resaltar, que es lo que me gustaría que nos quedásemos todos con esa idea, es
por eso decía antes, me vais a decir que he descubierto el Mediterráneo, pero es que es muy importante que nos demos cuenta de lo que implica el que tengamos siempre una escala de gradación entre lo preferible y lo rechazable. Es importante. Es importante porque los elementos negativos, los extremos negativos de esas escalas que utilizamos, es una caracterización de nuestra realidad muy potente que como nacemos en ella y empezamos a funcionar de esa forma, pues no reparamos en la grandísima influencia que tiene el que todo lo tengamos que clasificar en la escala entre dos polos opuestos de lo mejor y de lo peor. Esto tiene una importancia extraordinaria en lo que es nuestra experiencia de vida y nuestra forma de relacionarnos con este entorno aquí en nuestra vida como personas humanas en este mundo, ¿de acuerdo? Es importantísimo y muy relevante y muy influyente y muy determinante el hecho de que manejemos escalas y que en esas escalas haya extremos negativos. Es muy relevante por algo que vamos a empezar a explicar a continuación, a ver si lo conseguimos explicar bien. El que haya estas escalas, creo que he comentado antes que le vamos a denominar el sistema de pensamiento de los opuestos. El sistema de pensamiento de los opuestos es que nosotros, cuando interpretamos la realidad, siempre lo vamos a hacer en función de situar lo que vemos en un punto de esas escalas que vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Un punto de esas escalas que va a determinar que para nosotros cada aspecto de lo que observamos pues sea más o menos preferible o aceptable o no preferible o rechazable, porque de ahí va a resultar esa conclusión final que va a determinar la emoción que voy a sentir respecto de lo que percibo. Y ya sabemos que esa emoción va a generar un comportamiento y ese comportamiento va a determinar junto con la emoción una experiencia final de cómo nos sentimos en nuestra vida. Entonces, por eso es muy relevante la cuestión de tener claro el sistema de pensamiento de los opuestos. Bien, entonces, el sistema de pensamiento de los opuestos implica una cosa que vamos a resaltar, que es que nosotros creemos en los extremos negativos. Creemos en los extremos negativos de la escala porque utilizamos constantemente esas escalas para interpretar. Entonces, creemos que hay mal, creemos que hay escasez, creemos que hay siempre en todas las escalas que utilizamos para cada aspecto que interpretamos, creemos que existe todo lo que hay entre los dos extremos, incluyendo los extremos, ¿de acuerdo? Entonces, pues para simplificar un poco, vamos a decir que nosotros en nuestros filtros interpretativos contemplamos el mal como un criterio interpretativo. El mal, ¿de acuerdo? Lo aceptamos en nuestra experiencia de vida. Cosas que están bien y cosas que están mal. Mal, mal. Bien. Está claro, ¿no? Bien. Vale. Pues a partir de que nosotros aceptamos el mal como criterio interpretativo de la realidad, pues lógicamente de ahí se derivan muchísimas consecuencias que ocurren en nuestro inconsciente, también en nuestro consciente, pero que ocurran en, en nuestra consciencia es menos relevante a estos efectos. Lo que es más relevante a efectos de lo
que vamos a hablar de la gestión de las emociones es que nosotros aceptamos el mal y lo utilizamos como criterio interpretativo en la parte inconsciente de nuestra mente. Y es muy relevante porque no nos estamos dando cuenta cuando interpretamos la realidad. Todos vosotros habréis oído de lo maravillosa que es nuestra mente, la rapidez a la que funciona, que no hay ordenador en el mundo que ni se aproxime a las capacidades que tiene una mente humana. Sí puede ser muy rápido, pero vamos, la mente humana tiene muchísimas otras capacidades que ese ordenador ni se acerca, ¿no? Entonces, bueno, la mente maravillosa, incluso hay alguna película que se llama La mente maravillosa, ¿no? Bueno, lógicamente, lo relevante de todo esto, y es donde tenemos que poner el acento hoy, es que nosotros, para interpretar la realidad, lo hacemos conforme a datos que tenemos de ellos un alto grado de representación y control, la consciencia, pero también lo hacemos con respecto a datos de los que no tenemos un alto grado de representación y control. Y podemos subestimar y minimizar el inconsciente, pero realmente, si lo analizamos, pues es tremendamente grande la influencia que tiene nuestro inconsciente a la hora de interpretar. Tremendamente grande, porque ¿cómo podríamos sacar esas conclusiones muy rápidas si fuese solo con los 4 datos que manejas en la consciencia en cada momento? O sea, es evidente que todo ese pozo de datos acumulados, aquí sí podemos hablar de inteligencia artificial, ¿no? Es al revés, pero para comprender qué pasa en el inconsciente, imaginaos pues toda vuestra vida acumulando datos, interpretando, tomando decisiones conforme a esa interpretación, viendo los resultados, y todo eso se va acumulando y no lo tienes siempre conscientemente en un alto grado de representación y de control, pero lógicamente es un pozo que actúa y te permite rápidamente, pues toma una decisión, pues no, pues sí, pues tal, pues cual. A veces no sabes ni por qué interpretas las cosas como las interpretas, pero las interpretas así y te das cuenta por cómo te sientes. Fíjate que muchas veces, y esta es la clave de la gran influencia que tiene el inconsciente, muchas veces te sientes de una determinada forma, tienes una emoción y no sabes por qué. No sabes por qué. Pues sí dices, bueno, debe ser por esto que ha pasado, por aquello, pero no lo identificas claramente. ¿Por qué? Porque esa emoción proviene de haber interpretado algo no solamente con los 4 datos que tienes en la consciencia, sino con todo un acervo impresionante de datos que tienes a nivel inconsciente. Bien, de forma que interpretas sin darte cuenta. Muchas veces, pues, te crees que has sacado una conclusión de algo que has visto con los 4 datos conscientes, lo que has visto en ese momento, más 4 ideas muy básicas, normalmente envasadas, pero realmente hay todo un campo de influencia del cual no te estás dando cuenta que está influyendo cuando estás interpretando en la conclusión que estás sacando. De hecho, pues si fuésemos perfectamente conscientes de todo el proceso de análisis, evaluación, clasificación y conclusión en que consiste el proceso interpretativo, si fuésemos conscientes de todo, entonces no nos sorprendería en absoluto ninguna emoción que sintiésemos, porque estaría claro porque la tenemos. Sería evidente, pero sin embargo, pues muchas veces las emociones nos sorprenden y se debe pues por esa alta influencia de la parte inconsciente de nuestra mente en el proceso interpretativo en cada momento. Bien. Y volvamos a ese acento que hemos puesto en que en ese proceso interpretativo siempre influyen escalas de 2 extremos opuestos en los cuales uno de los extremos es lo malo, lo rechazable, etc. Eso quiere decir que nosotros tenemos muy presente el mal como criterio interpretativo. Eso es algo que en nuestro mundo es absolutamente
nuclear. Nosotros tenemos en cuenta el mal como criterio interpretativo. Es uno de los extremos opuestos de esas escalas de gradación que utilizamos para clasificar lo que percibimos. Entonces, bueno, pues lógicamente eso implica que nosotros tenemos una creencia arraigada en que el mal existe. Y toda esta charla que llevamos 3/4 de hora era para llegar a este punto, porque este punto es muy importante. Tenemos una creencia arraigada y firme en que el mal existe. ¿Ya está? Bien. Pues eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Porque ahora vamos a seguir hablando de los procesos mentales y vamos a darnos cuenta de las consecuencias que tiene esa creencia en el mal, como algo apto o válido para interpretar la realidad, porque es uno de los extremos de la escala clasificatoria de todos los aspectos de lo que vemos, ¿no? El mal, bien. Vamos a ver, el hecho de que aceptemos el mal tiene una consecuencia que esto ya es muy técnico y a cualquiera se le escapa. Es muy técnico y además es muy inconsciente en la forma en la que cada uno de nosotros interactuamos con el mundo. Esa creencia en el mal como elemento válido de interpretación de la realidad va a suponer el que nosotros, al interpretarnos a nosotros mismos, no podamos excluir la creencia en el mal a la hora de sacar conclusiones sobre lo que observamos de nosotros mismos. Con lo cual, nosotros también nos colocamos en algunas situaciones, muchas, por esa frase famosa de que no hay juez más severo que uno mismo, muchas veces nos colocamos en la parte de la escala cercana a lo malo y a lo rechazable con respecto a nosotros mismos. Eso, como ya hemos constatado de varias formas, incluso con el ejemplo aquel que es muy ilustrativo, eso, como hemos constatado, genera una emoción en nosotros. Y la emoción que genera es la culpa. La culpa. Nosotros, al interpretar nuestros propios hechos, al percibir lo que percibimos del mundo, pues lógicamente nosotros somos parte del mundo también y nos percibimos. Y entonces nos interpretamos y nos clasificamos. Y al creer en el mal, nosotros también nos colocamos en las partes esas, rechazables y malas. Y entonces eso genera una emoción. Y la emoción es la culpa. Bien. La culpa es una emoción que no se puede soportar. Esto creo que lo vamos a explicar con un ejemplo que también lo he puesto en alguna sesión anterior para entender cuál es nuestro mecanismo defensivo ante la culpa. La culpa no la soportamos y al no soportarla, porque es insoportable, realizamos un mecanismo defensivo que se llama la proyección. La proyección significa que cuando tú te sientes culpable, para no tener que estar soportando esa sensación, realizas una cosa que tiene un doble efecto o que aparenta tener un doble efecto. La proyección implica que para liberarte de la culpa, colocas la culpa fuera de ti y la atribuyes a un elemento del entorno. Entonces, tú que te has clasificado con severidad en un punto de la escala del bien y del mal cercano al mal y te sientes culpable, como no puedes con esa sensación, pues trasladas la culpa
a un elemento externo. Y de esa forma te la quitas de la parte consciente de la mente y la pasas a la inconsciente. Es decir, al no soportar la culpa, el criterio interpretativo por el cual te sitúas en la parte mala de la escala, lo ocultas de tu mente, lo pasas al inconsciente y en el consciente, para ocultarlo, en el consciente lo trasladas fuera. Eso, que es un comportamiento absolutamente generalizado y propio de nuestra forma de desenvolvernos en el mundo, propio completamente, la proyección, lo realizamos constantemente. Y el ejemplo que puse en alguna sesión anterior, pues fue el de, bueno, pues un día que estaba en el parque y entonces pues vi a mis hijos bueno, esto eran pequeños y iban jugando allí pues donde los columpios, iba corriendo uno detrás del otro, persiguiéndose, pues iban como a 3 metros o 4 y entonces el niño que iba delante pues se tropieza, se cae, se hace daño, se hace sangre. Nosotros les habíamos dicho, no corráis que os vais a caer, no corráis que os vais a caer, y efectivamente pues el niño coge y se cae. Y entonces, bueno, pues hace sangre, se rompe el pantalón, en fin. Entonces se sentía, al levantarse, se sentía fatal, pues está pues conmocionado, medio llorando. Y entonces, claro, enseguida hace así, señala a su hermana y dice, ha sido ella, es por su culpa que me ha puesto la zancadilla. Y entonces a mí me ocurrió ahí como cuando a Newton con la manzana, que vio caer la manzana y dijo, anda, pues ya me he dado cuenta yo ya he descubierto el Mediterráneo, la gravedad. No, bueno, yo lo vi como un ejemplo muy claro de cómo la mente humana funciona proyectando la culpa, ¿no? El niño pues se sintió muy culpable porque le habíamos dicho por activo y por pasiva que dejase de correr, que se iba a dejar los dientes en algún bordillo y que no sé qué, que no sé cuántos, y entonces se cayó, se hizo mucho daño, estaba conmocionado, se sentía muy culpable y entonces realizó ese proceso de la proyección inmediatamente. Ha sido mi hermana. Yo, inocente, yo no tengo culpa de nada. Ha sido mi hermana. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, pues si nosotros hubiésemos seguido el asunto tal como lo decía el niño, pues el niño hubiese dicho, ya está, me he librado de la culpa. Ya no he hecho nada mal porque ha sido ella. Y bueno, iban a 3 o 4 metros y era evidente que la niña no pudo haberle puesto la zancadilla. Él se cayó solo, pero como se sentía culpable, pues proyectó la culpa en la hermana. Bien. Lógicamente, la culpa se proyecta, y esto lo tenemos que recordar y tenerlo muy claro, porque creemos en el mal, porque tenemos escalas entre el bien y el mal existe. Y como creemos en el mal, de ahí viene la emoción de la culpa. Y como la emoción de la culpa es una tortura, la proyectamos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez que proyectamos la culpa, sucede algo muy interesante. Y es que, bueno, ya habéis visto con el ejemplo de los niños que nosotros tendemos constantemente, cuanto más inconscientes somos, pues cuando somos niños, cuando estamos estresados, cuando, en fin, en acontecimientos que te llevan al límite, tendemos a proyectar, porque, bueno, pues la culpa no la soportamos y entonces, pues tendemos a proyectar. Y de hecho, pues ves muchas veces lo que se llama, pues, una falta de responsabilidad personal, el que la gente, pues claramente su vida se compone de una serie de decisiones, también lo dijimos en una sesión, que han determinado que su vida sea de una forma, pero esa persona, pues como cree en el mal y se siente culpable, pues ha decidido que ha proyectado la culpa de lo que le sucede, pues en todo menos en su propia responsabilidad. Bueno, pues eso lo hacemos muy constantemente. Pero eso tiene otro efecto muy interesante de describir, que es que cuando tú proyectas la culpa fuera, entonces estás trasladando tu creencia en el mal al exterior. De forma que cuando ves a alguien culpable, también le ves malo. Y cuando ves a alguien malo,
tú que has realizado esa ocultación falsa de la culpa porque la sigues teniendo en el inconsciente y tú inconscientemente también te sigues sintiendo culpable y malo, al ver el mal fuera y tú sentirte culpable y malo, entonces percibes que el exterior te amenaza, porque el exterior es malo. Y entonces surge el miedo. El miedo. Bien, el miedo. Y el miedo es una emoción fundamental, nuclear, focal, de la cual parten todas las emociones que sentimos aquí, del miedo. Bueno, queda claro que el miedo surge por la proyección externa de la culpa. Al proyectar externamente la culpa, ves un mundo culpable y como es culpable es malo y como es malo es amenazador y entonces te puede causar a ti un mal y entonces empiezas a tener miedo. En el ejemplo de el señor A y B con el borrachín, bueno, pues el señor A es lo que le ocurrió. Veía al borrachín amenazador, ¿de acuerdo? En vez de tener ese sentimiento compasivo de decir, pues, este es un pobre hombre que mal te puede hacer, pero si no se, no, ni se tiene en pie, ¿no? Bueno, pues sin embargo, bueno, la persona A, bueno, le veía muy amenazador y entonces eso pues le generó una emoción de miedo intenso y cuando tienes un miedo intenso, entonces eso tiene otros efectos. Y los otros efectos son muy variados, tanto que determinan toda nuestra realidad. Es decir, el miedo determina finalmente toda nuestra realidad. El miedo, por ejemplo, tiene un primer efecto muy básico, que es que cuando tú tienes miedo de lo exterior, pues entonces piensas que tienes que adoptar una actitud de defensa. Y muchas veces las actitudes de defensa se convierten en actitudes de ataque. De hecho, bueno, pues es un dicho muy popular en el mundo que no hay mejor defensa que un buen ataque o que el que primero ataca pues tiene ventaja o en fin, cosas de este estilo, ¿no? Y entonces, bueno, pues debido a todas estas circunstancias, pues todos nosotros que no somos ajenos a ellas y que son inconscientes en la mayor parte de nuestra experiencia de vida, pues resulta que estamos manejando el miedo constantemente. El miedo tiene otras consecuencias. El miedo es una emoción que genera inevitablemente por esa sensación de que todo externamente es amenazador y que tienes que defenderte, genera una sensación de carencia y de necesidad. Tengo miedo porque puedo ser atacado por el exterior. Ya sabemos cómo se ha producido ese proceso mental por el cual nosotros vemos amenazador el exterior. Lo hemos explicado con la creencia en el mal, la culpa, la proyección de la culpa, ver al otro o al mundo culpable, malo y poder causarte un mal a ti y eso generarte miedo. Bueno, el miedo genera otra cosa muy importante en nuestra experiencia, que es una sensación de carencia y de necesidad. Si tengo miedo es porque me veo vulnerable y entonces necesito compensar esa sensación de vulnerabilidad. Para compensar esa sensación de vulnerabilidad, lógicamente estamos hablando de forma muy genérica, pero a partir de ahí cada persona, según traslade ese miedo genérico a su experiencia de vida,
pues ahí en racimo surgen muy diferentes miedos, ¿eh? Los muy diferentes miedos que surgen son toda la gama de emociones que nosotros sentimos y tenemos completamente conceptuadas. Se resumen todas en ese miedo. Luego iremos explicando por qué. Y entonces, lo importante ahora es quedarse con la idea de que el miedo te genera una sensación de carencia y de necesidad de obtener recursos para compensar la vulnerabilidad que te hace sentir miedo. ¿De acuerdo? Entonces, ante los miedos, surge, por esa sensación de carencia y de necesidad de obtener algo que compense el miedo, surgen los deseos compensatorios. Ahora sí que estamos hablando bastante más de la mente inconsciente. Todo esto, lógicamente, se ha estudiado mucho, pues tanto desde la psicología como desde la espiritualidad. Lógicamente, la espiritualidad, bueno, pues de otra forma, pero al final está igualmente identificado tanto en la psicología como en la espiritualidad, ¿no? Entonces, es muy interesante darnos cuenta de que los miedos generan unos deseos compensatorios a esos miedos. Y esos deseos compensatorios a esos miedos, todo esto es inconsciente, van a determinar en altísima medida la forma en la que vamos a interpretar lo que ocurre, y por lo tanto las conclusiones que vamos a sacar de lo que ocurre y, por lo tanto, las emociones que vamos a tener. Ha salido una pregunta en el chat y vamos a intentar contestarla y seguimos a continuación. Dice, ¿por qué los niños pequeños creen en el mal? ¿Se lo trasladamos los padres? Bueno, la respuesta tradicional, la respuesta de la ciencia tiene una doble vertiente. La educacional, cierta, y la genética, en la cual entra, desde el punto de vista de la psicología, el tipo de personalidad. Bueno, lo que pasa que, claro, desde la espiritualidad admites la educacional, es evidente, todo el conjunto, bueno, educacional, cultural, en fin, todo el conjunto del acervo de datos que tienes desde que has nacido, cómo te han educado, en qué ambiente has crecido, pues, en fin. Y luego la de personalidad de la cual habla la psicología, los diferentes tipos de personalidad, pues responden de forma diferente, pero el miedo es genérico a todas, con lo cual esa tampoco nos importa mucho. Y entonces, cuando un niño manifiesta miedo sin apenas haber tenido experiencias en su vida, pues la ciencia dice, no, los genes. Es así, ¿no? Los genes. Los genes, si desde la espiritualidad, bueno, pues de alguna forma tenemos una visión trascendente de la vida física, tanto de antes como de después, pues tenemos otras respuestas, ¿no? Otras respuestas que son las mismas que las de los genes de la ciencia, pero mucho más profundas, que explicarían la existencia de los genes, las respuestas de la espiritualidad. Pero bueno, en fin, sí, efectivamente. Los niños manifiestan, creen en el mal desde pequeños, y no solamente porque se lo traslademos los padres o porque hayan vivido y obtenido unos acervos educacionales y culturales. No solamente por eso, ¿de acuerdo? Y hay otra pregunta que ya se ha aprovechado. Dice, si la culpa es tan dolorosa, ¿liberarse de ella echándosela a otro alivia? No. No. Alivia
conscientemente como un parche. Pero tu mente no es solo la mente consciente. No te has liberado de la culpa. La has ocultado a tus ojos, trasladándola conscientemente fuera. Pero simplemente la has ocultado. Es decir, si indagas, te sigues sintiendo culpable. ¿De acuerdo? Bien, bueno, vamos a seguir, que si no, nos vamos a ir y a mí me gustaría llegar a alguna... A las conclusiones finales de todo esto, ¿no? Bien, estábamos hablando de que vamos a ir haciendo un correlato, un esquema, ¿no? Creencia en el mal, porque aplicamos esas escalas de los opuestos, donde está el bien y está el mal, creencia en el mal, por lo tanto, culpa, proyección, miedo, por ver el mundo culpable y malo, miedo, actuar con miedo es actuar con sensación de carencia y necesidad, y la sensación de carencia y necesidad determina unas actitudes que son unos deseos compensatorios de esa sensación de carencia y de necesidad para cubrir la vulnerabilidad, y entonces eso determina una actitud de obtención. Tengo que obtener cosas que me hagan sentir más protegido y más defendido, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces, bueno, pues eso creo que también se ve claramente en el mundo, pues como todos nosotros tenemos pues siempre esa actitud de que tenemos que obtener cosas para protegernos de muchísimas cuestiones, ¿no? Pues tenemos, fijaos que ya no solo hablo de una cuestión de seguridad personal sino que la misma vida se plantea en términos de obtener para poder sobrevivir, ¿no? O sea, que es estructural, es del diseño de esta vida, ¿no? Obtener para poder sobrevivir. Y vamos a seguir avanzando. Quizás esto era demasiado para una sola sesión, y entonces no sé si dividirla en dos, porque resulta que dentro de 20 minutos tengo que acabar y yo no sé si me va a dar tiempo a acabar. Y yo creo que esto va a determinar que dividamos en dos, porque si no, no se va a quedar todo este proceso explicativo bien desarrollado para poder comprender la cuestión de la gestión de las emociones correctamente. Entonces, bueno, yo voy a seguir avanzando hasta donde pueda y a partir de ahí, como tengo que cortar ahí media porque tengo luego una cosa, pues cortamos y seguimos en la siguiente. Vamos a ver. La actitud de obtención para tapar la sensación de vulnerabilidad que produce esa sensación de carencia y necesidad, que determina la emoción de miedo, que ya hemos explicado cómo viene, ese deseo de obtención, si tú ese deseo de obtención lo enmarcas en el sistema previo por el cual llegamos al deseo de obtención, que es el de creencia en el mal, culpa y miedo, si tú con la creencia en el mal, la culpa y el miedo adoptas una actitud de obtención para compensar esas carencias y no sentirte tan indefenso e invulnerable, entonces a partir de ahí sobreviene la competencia, el conflicto, vamos a dejarlo ahí, pero no lo dejemos simplemente mencionado. Vamos a explicarlo, bien, una vez que tu actitud ante la vida, ante el mundo, por todo ese proceso complejo que hemos visto, es una actitud de obtención, pues lógicamente si todo el mundo está en esa actitud de obtención, pues surge la competencia.
porque bueno, pues nuestro mundo, ya explicaremos si avanzamos en la cuestión de el sistema de pensamiento espiritual, pues ya explicaremos por qué. Pero la competencia, lógicamente, surge cuando hay una actitud de obtención y un mundo relativamente escaso. Relativamente escaso significa, bueno, pues que de alguna manera, pues nosotros, así como de forma muy estructural, necesitamos pues que nuestro cuerpo sobreviva, ¿no? Y bueno, pues hay que nutrirlo, hay que alimentarlo, en fin. Y aunque, bueno, pues hay mucha energía en el mundo para poder, lógicamente, obtenerla y alimentar nuestro cuerpo y nutrirlo, pues esa energía necesaria, pues espacialmente es relativamente escasa. Espacialmente, pues si tú tienes que estar alimentándote a diario, pues tienes una movilidad y en esa movilidad hay otras personas, con lo cual hay escasez relativa espacial, con lo cual surge la competencia y con lo cual surge el conflicto. El conflicto es fácilmente comprensible que surja, dado que si tú mezclas en una coctelera esa actitud de obtener que procede de una sensación de vulnerabilidad que viene de otra de carencia y de necesidad, que viene de una emoción de miedo, que ya sabemos cómo ha venido la emoción de miedo, pues eso en una coctelera al final pues lo que determina es que nuestras relaciones sean de competencia. Y donde hay competencia, pues lógicamente hay conflicto. Y eso, bueno, pues cualquiera echando un ojo a lo que ocurre en el mundo, pues se da perfecta cuenta de lo que estamos hablando de la competencia y del conflicto. Bien. Bien. Y bueno, pues hasta aquí yo creo que puede valer el comprender todo este proceso por el cual nosotros conocemos de una forma nuestro entorno e interactuamos con él, pues desde este punto de vista de la mentalidad como causa de las emociones, el comportamiento y la experiencia final de vida, ¿no? Creo que así se ha entendido bastante claramente el por qué tenemos unas determinadas reacciones que surgen de una interpretación y cómo se produce esa interpretación y cuáles son pues, los elementos vertebrales de esa interpretación que realizamos y que en su mayor parte, en su mayor influencia, pues lógicamente es inconsciente. ¿De acuerdo? Bien. Pues a partir de aquí, vamos ya fíjate, no sé, creo que vamos a dejar la sesión aquí cortada a la mitad, porque de verdad que yo y media me tengo que ir, quedan 15 minutos y también quiero abrir un poco a que comentemos todo esto, que todo esto que hemos estado explicando ya es suficiente para comentar mucho. Y la gestión de las emociones propia, pues la vamos a dejar para la siguiente sesión, de la cual esta pues ha sido un antecedente pues adecuado para luego poder hablar correctamente de la gestión de las emociones. Que es que no hemos hablado nada de la gestión de las emociones, pero para hablar de la gestión de las emociones desde el punto de vista de la espiritualidad, había que poder entender bien todo esto. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Primera sesión de gestión de las emociones y abrimos ahora mismo micrófono, comentarios. Todo esto ya es suficiente como para que haya dudas y podamos comentar ante cualquier sugerencia vuestra, pues todo esto desde diferentes puntos de vista y dejarlo claro, y será un buen antecedente para hablar de la gestión de las emociones en la siguiente sesión. Entonces, pues nada, adelante. Si hay alguna cosa, pues volvemos a comentarla, alguna duda. Si no se está de acuerdo con algo, pues para eso está esta parte.
Bueno, hay otra cosa en el chat de Berta, que hablaba, ¿por qué los ataques de pánico? Bueno, lógicamente, como ya todos sabemos, podemos explicar por qué sucede, pues en todo este proceso que hemos comentado hay grados. Es decir, no todos estamos en el mismo nivel de respuesta según el proceso que hemos comentado. Pues, por ejemplo, pues, bueno, pues hay gente que tiene una creencia en el mal mucho más arraigada, y entonces, pues lógicamente, el proceso interno de culpa es mucho mayor, la proyección es mucho mayor, por eso ve el mundo mucho más amenazador y entonces, pues siente mucho más miedo. Entonces, bueno, pues ahí hay grados ya, ¿eh? En el eneagrama, pues se habla de los grados de integración de, de tu personalidad, ¿no? De tu tipo de personalidad. Tú tienes un tipo de personalidad, bueno, en el eneagrama pues salen 9 tipos, ¿no? Y luego dentro de tu tipo de personalidad, tú puedes estar más evolucionado o menos, más integrado o más desintegrado. Bueno, pues da igual, como estamos hablando de algo nuclear a todos los tipos de personalidad, es decir, lo que estamos hablando está por encima del eneagrama, es genérico a toda la especie humana, pues lógicamente más desintegrado, sea cual sea tu tipo de personalidad, pues más miedo y puede llegar a haber ataques de pánico y de hecho pues vemos auténticos ataques de pánico y de personas que bueno, pues la seguridad les preocupa muchísimo, entonces pues se blindan y toda su vida está enfocada a blindarse ante lo que pueda ocurrir, ¿no? Seguros, alarmas, ahorros, en fin, medidas preventivas de todo tipo. Y bueno, pues ahí se ven diferentes experiencias de vida finales que provienen de comportamientos determinados por grados de emoción mayores o menores con respecto a cómo se interpreta la realidad según todo este proceso que hemos descrito previamente. De cómo gestionamos esas emociones ya hablaremos en la siguiente sesión. Pero es que siempre ocurre que pienso que se puede hablar de todo esto en hora y cuarto y no, me quedo corto. Bien, pues... Hola, Iván. Hola, María. Oye, esto que estás hablando también, por ejemplo, yo me fijo en mi experiencia mía, a veces esos patrones los ves en toda una familia, o sea, uno distingue los patrones de familia que es lo mismo. A veces, por ejemplo, en una familia los ves llenos de miedo, de pánico, o a veces como que si padecen la misma enfermedad. Ahí es donde yo me pregunto, ¿todo esto aplica también a un núcleo, a un clan? ¿Por qué? Es lo que no entiendo. Gracias. Bueno, es muy sencillo. Digamos que el elemento cultural y educacional influye mucho. Luego hay otros elementos que influyen también, pero el cultural y el educacional influyen mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el problema de la disfuncionalidad, y hablemos de disfuncionalidad como en este proceso en el que hemos comentado, pues un sistema de pensamiento que no te genera finalmente una experiencia de felicidad. La disfuncionalidad se traslada de padres a hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues unos padres disfuncionales, pues si los niños en ese tercer elemento que no es educacional y cultural, que los científicos le llaman genético, los psicólogos de tipo de personalidad y desde la espiritualidad tiene otra explicación, si el niño no viene ya con una estructura mental previa suficiente como para sobrevivir a la disfuncionalidad de sus padres, pues lógicamente absorbe la disfuncionalidad de sus padres. Entonces, claro, esto es algo que
que en algún momento alguien tiene que romper esa cadena, porque lógicamente recibimos disfuncionalidad de nuestros padres y se la trasladamos a nuestros hijos. Entonces, en la evolución personal, vista desde el punto de vista de la psicología o de la espiritualidad, en la evolución personal hay una responsabilidad, porque el que haya un mundo mejor en el futuro depende de que cada uno de nosotros seamos conscientes de nuestras disfuncionalidades y, bueno, pues intentemos no trasladárselas a nuestros hijos. Lo ideal sería que los padres, pues antes de tener hijos, fuesen conscientes de todo esto. Pero bueno, esto es muy difícil, ¿no? Porque nos vamos dando cuenta en la madurez, cuando ya nuestros hijos tienen cierta edad, ¿no? Y sí, pues así se produce a nivel colectivo, claro. Gracias. De nada. Qué pena, porque lo más interesante de la charla de hoy se queda para el día siguiente. Esto han sido antecedentes, pero bueno, oye, que tendrá que ser así. Así también os tengo con el interés de que llegue el viernes. Esto es broma, ¿eh? Es como las series por entregas. Entonces te cortan en lo interesante y entonces, pues... Muy bien, pues si no tenéis más comentarios, yo, como tenía que cerrar a 1:30, bueno, pues cierro un poquito antes y así tengo más tiempo. Aún así, venga, alguna cosa que haya chocado, algo que no se haya comprendido bien, alguna laguna que haya quedado en el proceso que he explicado. Yo sé que tal como lo he explicado, aún así puede haber lagunas, ¿no? Pero he intentado hilar todo para que se entienda el por qué finalmente surgen esos criterios interpretativos, ¿no? Creo que ha quedado claro, pero ha podido no quedar claro en algún punto. Es que estas cosas además tienen su complejidad y intentamos condensar en 1 o 2 sesiones lo que hay gente que se tira pues 5 años estudiando en la carrera, ¿no? Y bueno, pues tiene su complejidad también. Bueno, pues nada, si no tenemos más cuestiones, pues muchas gracias, lo dejamos en este punto y nada, hasta la siguiente sesión, gestión de las emociones 2, gestión de las emociones propiamente dicha. Muchas gracias y aquí lo dejamos entonces. Gracias, Iván. Hasta luego. Gracias, Iván. Hasta luego. Gracias, Iván. Gracias.